El tema es dolor abdominal agudo y algunas consideraciones con respecto a los protocolos con tomografía. Primero les voy a mencionar solo brevemente dónde trabajo yo. Yo estoy trabajando en el hospital de la Universidad de Boston, donde vemos todos los pacientes o la gran mayoría de los pacientes agudos, trauma y no traumáticos de la ciudad misma, pero también de todo el sur del estado de Massachusetts y de la zona noreste de Estados Unidos, en New England, y la península a donde va el huracán precisamente, que es Cape Cod. Ojalá que el lunes todavía exista en el mapa. Es un centro de emergencia con mucho volumen, mucho trabajo, y la experiencia nuestra ya es de más o menos 6 años, que es lo que hace que tenemos instalados 2 equipos de tomografía de 64 detectores en el centro de urgencias mismo. Entonces, lo que hemos visto en los últimos años es un cambio en la forma como hacemos la tomografía de dolor abdominal agudo, especialmente en el uso o no del contraste oral, y este va a ser el tema central de esta conferencia. Hay ya algunos datos, algunos trabajos publicados, incluyendo un par de nuestro centro, y eso los voy a detallar. Y vamos a concluir con lo que llamamos un enfoque racional sobre el uso del contraste oral en el paciente con dolor abdominal agudo. También hay algo de controversia sobre si es necesario siempre administrar o no el contraste intravenoso, y también ya estamos viendo un número de trabajos crecientes sobre el uso de imágenes con baja dosis de radiación. Sin embargo, estos 2 temas no los voy a tratar en ninguna profundidad, sí me voy a dedicar más al del contraste oral. El abdomen agudo es un síndrome clínico que se presenta con, obviamente, dolor abdominal severo, pero se define como aquel que requiere una atención médica o quirúrgica inmediata. Y el diagnóstico diferencial, como ustedes saben, es muy amplio, y en muchos casos, inclusive, la causa del dolor abdominal está por fuera del abdomen, en el tórax o en el cuello, ocasionalmente por dolor referido. Siempre nos causa un dilema diagnóstico, porque la presentación clínica y el examen físico son muy inespecíficos. Los exámenes de laboratorio pueden ayudar, pero tampoco en la mayoría de los casos nos indican exactamente dónde está la causa del dolor, y cada vez más vemos cómo la atención que se requiere de estos pacientes debe ser inmediata o muy pronto después de la admisión al centro de urgencias. Los cirujanos, los médicos de urgencias no quieren admitir para observar el paciente y luego definir en las siguientes 12 a 24 horas si hay necesidad de conducta quirúrgica o no. Todavía utilizamos con alguna frecuencia, si hay una sospecha de aire libre, la radiografía simple del abdomen, y el ultrasonido lo limitamos casi que exclusivamente, esa es la práctica en Estados Unidos, es así, a aquellos pacientes en quienes la sospecha principal está referida a enfermedad de la vía biliar, del hígado o en general del hipocondrio derecho. No lo utilizamos tanto para la evaluación del tracto gastrointestinal, e inclusive pacientes con sospecha de pancreatitis aguda siempre empezamos con tomografía, lo mismo en la sospecha de cálculos renales o ureterales. Entonces, por muchas razones, todas de ellas conocidas por ustedes, la tomografía computada se ha convertido en el método diagnóstico principal al que todos recurrimos para hacer estos diagnósticos o la evaluación inmediata del paciente con dolor abdominal agudo, y todos sabemos las ventajas que tiene para evaluación del intestino, mesenterio, del aumento, la cavidad peritoneal y la cavidad retroperitoneal. La gran ventaja siendo que no está limitado por la presencia de gas o por el fenotipo del paciente. De hecho, entre más grasa tenga el paciente, más es con mayor facilidad vemos los diferentes órganos en el abdomen. Pero esta no es la única razón. Las principales es simplemente la velocidad con la que podemos hacer la tomografía y el gran poder diagnóstico que tiene esta tecnología. Las causas son muchas de dolor abdominal. En este estudio, que ya tiene 20 años, de 30,000 pacientes y sigue siendo el más grande, por lo menos de que yo tengo conocimiento, aquí están, hay una lista de las causas de dolor abdominal agudo. En ese momento, una tercera parte permanecían sin diagnóstico claro. Ese número
muy seguramente es mucho menor hoy, en gran parte por la utilización creciente de la tomografía computada. Pero ven ustedes como la apendicitis aguda siempre ha sido, es y seguramente seguirá siendo una de las causas o la causa más común de presentación con dolor abdominal agudo al centro de urgencias, y las otras sí pueden variar algo, colecistitis aguda, obstrucción intestinal, etcétera, dependiendo del centro exacto donde estén trabajando. El impacto de la tomografía es muy amplio, hacemos el diagnóstico específico en la gran mayoría de los pacientes, y de hecho uno de los valores principales de la tomografía en los centros de urgencias es el valor predictivo negativo, lo cual quiere decir que un paciente con dolor abdominal agudo y una tomografía completamente negativa casi que con seguridad no tiene ninguna catástrofe intraabdominal y puede ser, en la gran mayoría de los casos, ser devuelto a su casa y con instrucciones únicamente, y eso se hace 1 o 2 horas después de la admisión a urgencias. También ayuda a enfocar los síntomas, ayuda a enfocar el diagnóstico diferencial, aunque no lo digamos exactamente, si sabemos, lo podemos limitar a 2 o 3 causas probables del dolor abdominal. Disminuye significativamente el número de pacientes que son dados de alta sin un diagnóstico claro, disminuye, y esto es muy importante, el número de admisiones innecesarias a los hospitales. Eso tiene implicaciones directas en cuanto a los costos y a la oportunidad de la atención. Disminuye el tiempo de observación. En las salas de urgencias es cada vez más importante asegurar que el paciente se le determine cuál es la conducta muy poco después de ser admitido, y muchas veces se hace la tomografía antes de que tengamos los resultados de muchas de las pruebas de laboratorio. Y también importante es en aquellos que sí tienen una lesión, una enfermedad que requiere manejo quirúrgico, ese tratamiento, esa cirugía se hace en forma más oportuna. Los protocolos con las tomografías de 64 detectores varían mucho de institución a institución, pero en general todos estamos adquiriendo imágenes finas de 1, 1,5 milímetros y las reconstruimos además con un grosor mayor, en nuestro caso 3 milímetros y 3/4, casi 4 milímetros, y utilizamos esas para el diagnóstico inicial y limitamos el uso de las imágenes más finas únicamente si hay alguna duda luego de la evaluación de los cortes más gruesos. Además, en forma rutinaria generamos reconstrucciones multiplanares directamente desde la consola del tecnólogo, y todas estas series son todas enviadas al PACS, donde las tenemos para evaluación, y hay varios trabajos que demuestran la utilidad y cómo mejora el desempeño diagnóstico de la tomografía en dolor abdominal agudo utilizando inicialmente o en forma complementaria estas imágenes coronales. Pasemos entonces ahora a hacer la pregunta de si utilizamos o no contraste oral en la sala de urgencias, y de pronto es posible que algunos de ustedes que trabajen en centros de volumen importante ya hayan disminuido o de pronto abolido completamente el uso del contraste oral. Pero la primera pregunta que nos debemos hacer es ¿por qué debemos reconsiderar la necesidad de utilizar o no contraste oral? Y la más importante es el ahorro en tiempo, en el tiempo de observación y de manejo de los pacientes. La mayoría de los casos se recomienda que esa preparación oral se haga con un periodo no inferior a 2 horas, y ahorita evaluaremos por qué ese es el tiempo que se recomienda. Y esto tiene un efecto obvio sobre la rapidez con que se evalúan los pacientes en urgencias. Si tenemos equipos de 64 o inclusive creo que se puede extender a los de 16 detectores con cortes finos, la capacidad de adquirir esas reconstrucciones multiplanares en forma rutinaria sin ningún efecto de movimiento de respiratorio o pulsación en el paciente o mínimos artificios por movimiento, y la adquisición demora 3 segundos, como es típico con estos equipos de multidetectores, sí será necesario hacer una preparación de 2 horas. Entonces, tenemos al paciente esperando 2 horas para un estudio que va a demorar en total 5 o 10 minutos. En la gran mayoría de los centros de trauma grandes, yo creo que ya en el mundo se ha abolido completamente el uso del contraste oral en trauma cerrado de abdomen, y hay cada vez más datos, más evidencia de que la tomografía computada en el dolor abdominal agudo se ha convertido como básicamente en la nueva radiografía de abdomen. Entonces aquí simplemente para mostrar que si esto demora 3 o 4 segundos en adquirirse, fíjense que aquí no hay contraste oral, si hay necesidad o no
de tener al paciente esperando 2 horas, y yo creo que ya todos ustedes hicieron el diagnóstico en este paciente de una apendicitis epiploica. Entonces, ¿por qué hemos utilizado contraste oral tradicionalmente hasta el día de hoy? Las razones son múltiples. Separamos el intestino de los órganos adyacentes. Algunos de ustedes recuerdan el pasado cuando teníamos esos equipos de tomografía de cortes gruesos y lentos. Era muy difícil saber qué era el duodeno, dónde estaba el yeyuno y separarlo del páncreas o de las otras estructuras mesentéricas. Hoy en día esto ya en realidad no es ningún problema, y de hecho el contraste oral muchas veces nos puede impedir evaluar con mucha claridad la pared del intestino delgado. También lo administramos porque pensamos que es bueno o es necesario distender la luz intestinal para evaluar adecuadamente la pared de la misma, pero esto parece no ser cierto, y de hecho el contraste oral, como les he dicho, puede impedir la evaluación perfecta en muchos casos de la pared intestinal misma. Podemos caracterizar lesiones en relación a la pared intestinal. Se puede llenar el apéndice secal, y de hecho cuando esto ocurre podemos casi que excluir el diagnóstico de apendicitis aguda, pero también les voy a mostrar que esto posiblemente no es necesario con los equipos modernos, y podemos identificar comunicación de intestino con abscesos o fístulas, y esta quizá es la única indicación que todavía conservamos para administrar contraste oral en pacientes postquirúrgicos, por ejemplo, que se presentan 2 o 5 días después con fiebre, dolor abdominal, etcétera. Pues administramos contraste oral hidrosoluble en esos casos para asegurar que no haya una fístula o algún sitio de extravasación de contraste. Entonces, si necesitamos todavía o no el contraste oral. Sabemos que con los tiempos de adquisición muy cortos podemos casi que congelar el intestino durante esos 2 o 3 segundos y disminuir significativamente los artificios por movimiento o peristaltismo que veíamos en el pasado, y siempre tenemos que dejar la posibilidad de evaluar el grosor de la pared del intestino. Otras preguntas que ahora ya las analizamos con un poco más, de una forma más crítica, es que en estos pacientes agudos el contraste oral en realidad no es bien tolerado, hay mucha incidencia de náusea y vómito. La opacificación del intestino distal y del colon proximal, que es en realidad una de las razones principales para administrarlo, es muy errática y tiene muchas razones. Una de ellas es cuando hay dolor, hay irritación peritoneal, el peristaltismo puede disminuir o desaparecer, y a pesar de que esperemos las 2 horas, el contraste oral no alcanza a llegar a la zona donde verdaderamente lo necesitamos, que es esa unión ileocecal. Y además, un par de trabajos, y aquí les muestro uno de ellos, ha mostrado cómo el contraste positivo puede impedir la evaluación adecuada del realce de la pared intestinal y detectar adecuadamente cambios de isquemia tempranos. Entonces, el contraste oral no solo no nos sirve, sino que nos puede perjudicar en el diagnóstico de esta catástrofe intraabdominal, como es la isquemia mesentérica con compromiso isquémico del intestino. El contraste oral puede delinear la luz e indirectamente demuestra la pared, pero el concepto actual es que la visualización mejor de la pared del intestino delgado se logra es por el realce con contraste intravenoso, que lo podemos hacer en el pico, podemos adquirir las imágenes en el pico de ese realce por el tiempo de adquisición tan corto con los equipos de 64 detectores. Aquí hay 2 ejemplos. Obviamente a la izquierda tienen un estudio realizado sin contraste oral y a la derecha uno con contraste oral, y fíjense ustedes en cuál de los dos podemos evaluar mejor la pared del intestino, en este con contraste oral o en este sin contraste oral. Fíjense que aquí vemos las diferentes capas de la pared intestinal, las áreas de hiperrealce, las áreas de inflamación, mientras que en este caso únicamente lo vemos casi que en forma indirecta por el engrosamiento, pero no tanto por el hiperrealce, que es muy difícil de detectar cuando hay contraste oral positivo, y en esta magnificación creo que pueden ver exactamente lo mismo. Aquí tienen ustedes sin contraste oral ese hiperrealce, esta zona de inflamación en un paciente con enfermedad de Crohn, y en este paciente que tiene el colon colapsado completamente vemos el grosor de la pared únicamente por el realce de la submucosa, y podemos determinar que todo lo que estoy señalando aquí con el cursor corresponde a la pared en este colon inflamado en un paciente que también tiene enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, si nos interesa
evaluar exactamente ese realce de la pared. Lo debemos hacer en el pico de llegada del contraste a la pared misma. Y en este estudio de Schindler, publicado en Radiology en el 2007, demostraron cómo ese pico de realce en el promedio de los pacientes, obviamente con desviaciones estándar, ocurre aproximadamente a los 50 segundos post-inyección. Y por esto es que con enterografía y en pacientes en quienes el intestino delgado es la causa principal de sospecha diagnóstica en el paciente, se recomienda adquirir esas imágenes de tomografía en lo que llamamos la fase entérica, que ocurre más o menos a los 50-52 segundos post-inyección. Aquí ven ustedes un paciente en una imagen adquirida en fase arterial, muy buen contraste en la aorta, en la arteria mesentérica superior y sus ramas, pero la pared intestinal aún no ha realzado en forma completa, no hemos dado suficiente tiempo para que llegue el contraste a la pared, y eso se ve igualmente en esta reconstrucción coronal versus en este paciente donde ven ustedes la fase arterial temprana, 25-30 segundos post inyección, versus la fase llamamos entérica, 50 segundos. Claramente hay mejor realce en la fase entérica. Aquí vemos todas las válvulas del intestino delgado, determinamos exactamente dónde está el grosor de la pared y no hay ningún contraste oral. Si hubiera contraste positivo, creo yo sería muy difícil o quizá imposible determinar exactamente cuál es el grosor. Este es un intestino normal, pero lo mismo se aplicaría a una pared intestinal anormal. Entonces, en pacientes con dolor abdominal agudo, ¿qué dice la literatura? Hoy en día hay algunos trabajos ya publicados que sugieren que podemos abolir el contraste oral. En este paciente, en este estudio donde no se utilizó contraste intravenoso, le hicieron 2 series a los pacientes con y sin contraste oral y encontraron un acuerdo simple entre las 2 series de un 80%, que es lo que se puede esperar entre una serie donde se compare con o sin contraste oral en pacientes diferentes. Y concluyeron estos autores que se pudiera considerar la introducción de tomografía sin contraste oral en pacientes con dolor abdominal agudo. En otro estudio publicado en Emergency Radiology en el 2006, 173 pacientes con contraste intravenoso solo, sin contraste oral, sensibilidad de 100% y especificidad del 97% para detectar apendicitis aguda. Es decir, en este estudio no muchos pacientes, porque solo el 10% tenían apendicitis confirmada. Ya vemos cómo en esa serie se sugiere que se puede evitar completamente el uso de contraste oral. Para el diagnóstico de apendicitis aguda específicamente, ¿cómo ayuda el contraste oral? Bueno, siempre hemos dicho que el llenamiento del apéndice descarta el diagnóstico de apendicitis aguda, pero vemos muchos pacientes normales, sin inflamación, con buen contraste en el ciego y en el intestino delgado distal, donde no hay llenamiento del apéndice y no hay diagnóstico de apendicitis aguda. Y lo contrario también es cierto, la falta de llenamiento tampoco indica que el paciente tiene apendicitis aguda. Aquí un ejemplo. Es imposible esperar lograr mejor contraste en el ciego o en el intestino delgado que lo que vemos en este paciente, pero fíjense, el apéndice, que no está inflamado, no tiene ninguna cantidad de contraste oral en su interior. O este otro paciente en quien esperamos las 2 horas, dolor abdominal, muy buen contraste oral en el intestino delgado, pero en la zona donde es más importante, donde verdaderamente tenemos la sospecha diagnóstica, en el ciego y en el íleon distal, no hay contraste oral. Entonces, básicamente, perdimos el tiempo de espera y esto es lo que vemos por lo menos del 50% de los pacientes a quienes sí se le administra contraste oral, y eso está confirmado en la literatura. Y se analizan con cuidado los signos diagnósticos que utilizamos para para confirmar la presencia de apendicitis aguda: crecimiento del apéndice, engrosamiento de la pared apendicular, cambios inflamatorios periapendiculares, que son los más importantes, e hiperrealce en la pared del apéndice. Es en realidad muy improbable y no se ha comprobado que la presencia de contraste oral en el ciego o en el intestino delgado distal ayude a hacer ese diagnóstico. Entonces, con estas dudas y después de discutir con nuestros cirujanos y nuestros médicos de urgencias, decidimos hacer un estudio prospectivo, randomizado,
con 2 brazos, un grupo de pacientes a quienes se les administró contraste oral y otro con presentación clínica similar en quienes se administró contraste intravenoso, pero no contraste oral. Y fue un total de 302 pacientes, 156 en cada brazo, y como ven ustedes acá, 151 en uno y 152 en el otro, eran 303 en total, contraste oral más intravenoso en uno de los brazos y en el otro brazo solo contraste intravenoso sin contraste oral. Y para resumir los resultados, aquí los tenemos comparado con el gold standard, el estándar de referencia, que era hallazgos quirúrgicos, seguimiento clínico, hallazgos patológicos, sí los había. Ven ustedes que no hubo una diferencia importante en la sensibilidad, no era estadísticamente significativa, pero el hallazgo más importante para nosotros es que para diagnóstico de apendicitis confirmada, la sensibilidad fue del 100% en ambos brazos y la especificidad muy similar, sin diferencia estadísticamente significativa. Este artículo publicamos en AJR en el 2009, en noviembre, y en esa misma edición de AJR salió otro artículo de un grupo europeo con hallazgos muy similares, y eso simplemente logró convencernos a nosotros, a nuestros cirujanos, que podíamos dar el paso de evitar o suprimir el contraste oral en un grupo importante de pacientes. Estos son algunos de los pacientes de esa serie, que ya, como les digo, ya salió publicada. Contraste oral en el ciego. No hay contraste oral en el apéndice porque está agudamente inflamado, hay engrosamiento, distensión, todos los cambios de apendicitis aguda que ustedes conocen, pero en realidad el contraste oral no nos ayudó a hacer el diagnóstico. En este paciente, fíjense, está distendida la luz del apéndice, hay algunos cambios inflamatorios periapendiculares, el apéndice proximal llena con contraste, pero el apéndice distal hacia lo que llamamos la punta del apéndice no hay contraste oral, y esta es la zona que está inflamada. Entonces esto hubiera podido ser un falso negativo si no se hubiera evaluado estas imágenes con detenimiento. Hay llenamiento de parte del apéndice, pero el que no llena no está inflamado, y esto en realidad no nos ayudó para nada la presencia de contraste oral, a pesar de haber esperado las 2 horas de preparación. Estos son algunos pacientes del otro brazo del estudio, sin contraste oral, diagnóstico muy obvio de apendicitis aguda, perforada en este caso, con un apendicolito, distensión de la luz, presencia de gas residual, que ya sabemos es un signo de perforación temprano cuando hay distensión de la luz y gas. Debemos siempre pensar que el paciente ya está llegando a la fase de perforación, y además hay algo de gas extraluminal. Otro paciente con contraste oral, pero el contraste no llegó al apéndice, como les digo, ocurre por lo menos el 50% de los pacientes, y el apéndice claramente tiene signos de inflamación aguda. Para diverticulitis, igualmente sensibilidad y especificidad muy similares en los 2 brazos, sin ninguna diferencia estadísticamente significativa. Obviamente en estos pacientes el diagnóstico no se confirmó con cirugía en la gran mayoría de ellos. Algunos ejemplos, en este caso del brazo con contraste oral, engrosamiento de la pared y todos los cambios de apendicitis aguda, incluyendo de diverticulitis aguda, incluyendo la inflamación del divertículo causante de ese proceso inflamatorio agudo. Otro paciente, en este caso del brazo sin contraste oral, cambios también de diverticulitis aguda con engrosamiento de la pared, una pequeña burbuja de gas extraluminal, pero lo más importante, los cambios inflamatorios perisecales que confirmaron el diagnóstico, como lo hubiéramos hecho igual con contraste oral. Otro paciente, contraste oral en el intestino delgado, pero no aún en el colon descendente, como es de esperarse, signos claros de diverticulitis aguda. Y por último, imágenes coronales de otro paciente que, fíjense, también tiene contraste oral, pero el cambio inflamatorio en el sigmoides no tiene aún el contraste porque no alcanza a llegar allá. En nuestro estudio, solo el 30% de los pacientes a quienes se les administró contraste oral, y repito, muy controlado, 2 horas de preparación, en solo el 30% de ellos el contraste llegó más allá del ángulo esplénico del colon. Entonces, hicimos otra parte del estudio que fue analizar si el índice de masa corporal tenía algún efecto, porque siempre se ha pensado que la falta de grasa en los pacientes más delgados, en ellos es más difícil hacer el diagnóstico de apendicitis aguda y otras condiciones agudas del abdomen. El índice de masa corporal
es un buen índice que define la cantidad de grasa que puede haber dentro de la cavidad peritoneal y es simplemente dividiendo el peso en kilogramos por el cuadrado de la altura en metros. Y se utiliza el número 25 como el nivel para definir quiénes tienen buena cantidad de grasa intraabdominal, obesidad, entre comillas, versus los que están dentro del límite normales. Entonces miramos todos los pacientes con y sin contraste oral y los subdividimos en dos grupos a ver si había algún efecto del índice de masa corporal. Como ven ustedes aquí, este paciente con contraste oral, buena cantidad de grasa intraabdominal y se separa con mucha claridad todas las asas de intestino delgado, el colon, etc. Y el resumen de ese análisis es que no encontramos ninguna diferencia en el índice de masa corporal en ninguno de los dos brazos. Es decir, en pacientes delgados o con un índice mayor de 25, la presencia de contraste oral tampoco ayudó a hacer un diagnóstico con más sensibilidad o especificidad. Luego de mirar todos estos resultados, y vean ustedes, antes de que saliera publicado el estudio, pasamos entonces ya a aplicarlo a nuestra práctica. Inicialmente, simplemente por ser conservadores, lo aplicamos a pacientes con un índice de masa corporal de más de 25, se les suprimió el contraste oral y luego, varios meses después, ya pasamos a hacerlo 24 horas al día, todos los días de la semana, y ya hoy en día lo hacemos aún en pacientes que tienen un índice de masa corporal inferior a 25. Y esto parece algo muy trivial, pero en el caso nuestro, en los centros de urgencias con mucho trabajo, las implicaciones son gigantescas porque es la causa más común de hacer imágenes de estudios imaginológicos del departamento de urgencias, es la tomografía de abdomen con sospecha de apendicitis o diverticulitis. Entonces, el resumen de todos esos trabajos y la experiencia nuestra es que hoy en día a ningún paciente le administramos contraste oral quien se presenta con dolor abdominal agudo, especialmente con sospecha de apendicitis o diverticulitis. Obviamente a todos les administramos contraste intravenoso. Si hay contraindicación para contraste intravenoso, a ese paciente sí le administramos contraste oral. Y por último, los últimos 4 minutos los dejé para hablar específicamente de otra condición que ha cambiado un poco la forma como la evaluamos en los últimos años, y es en aquellas pacientes en embarazo que se presentan con dolor abdominal agudo también y sospecha de apendicitis aguda. Como ustedes, creo, y nosotros también empezamos esos pacientes a evaluarlas con ultrasonido enfocado al cuadrante inferior derecho, pero el Colegio Americano de Radiología ya acepta y promueve la utilización de la resonancia magnética como el segundo método si el ultrasonido no es confirmatorio, como ocurre en la gran mayoría de los casos, desgraciadamente. Entonces, en la práctica, llega una paciente en embarazo, dolor abdominal agudo, hacemos la ecografía, pero inmediatamente, en el mismo momento, empezamos la preparación oral con un agente oral negativo. Utilizamos GastroMark, pero yo creo que si no tienen acceso a este contraste que es basado en hierro, pueden utilizar sulfato de bario solo, y si no, utilizan la combinación aproximadamente 600 centímetros cúbicos. Lo que esto permite es preparar a la paciente. Al tiempo que se hace la ecografía, se prepara tanto para una resonancia como para una tomografía en caso de que la resonancia no sea confirmatoria. Típico ejemplo, en el pasado hacíamos la ecografía, como les decía, desgraciadamente la visualización del apéndice es muy difícil y es excepcional que hagamos el diagnóstico de apendicitis aguda con ecografía en pacientes en embarazo. En el pasado hacíamos la preparación oral, aquí ven ustedes obviamente el feto y aquí está el apéndice inflamado, pero hoy en día hacemos resonancia antes que hacer la tomografía. Esta es la técnica, es una técnica en realidad muy sencilla, no demora más de 20 a 30 minutos, no requiere contraste intravenoso gadolíneo, basada en secuencias de fast pineco, turbo pineco en los 3 planos, single shot, muy rápidas, y utilizamos los mismos criterios diagnósticos que ustedes conocen para tomografía: dilatación, llenamiento del apéndice con líquido, ocasionalmente vemos gas, aunque es más difícil con resonancia, como es de esperarse, y especialmente los cambios inflamatorios periapendiculares. Estos trabajos que mencioné acá hablan de una sensibilidad muy alta, muy cercana a la tomografía, del 97 a 100%. Sí, les tengo que admitir que
evaluar estas imágenes de resonancia en estas pacientes es mucho más difícil que una tomografía, pero estamos evitando la dosis de radiación para el feto, que es obviamente una causa importante. Un estudio verdadero negativo acá, el apéndice claramente delimitado, sin cambios inflamatorios, calibre normal, y tiene el óxido de hierro en su interior, el gastromark, o el sulfato de bario le da esta hipointensidad a la luz que es característica, y en este caso podemos asegurar que la paciente no tiene signos de apendicitis aguda. Y dos casos verdaderos positivos, aquí está dilatado el apéndice, aquí está el apendicolito y hay cambios inflamatorios periapendiculares más claros con la supresión de grasa, y otro paciente aquí, diagnóstico sencillo, en este caso, dilatación del apéndice, apendicolito y cambios inflamatorios periapendiculares. También hacemos, como en todos los pacientes, adquirimos las imágenes con difusión, y fíjense que en este caso que nos dio dificultad fue la imagen de difusión que nos mostró la zona, el área de restricción de difusión, que nos ayuda a hacer el diagnóstico específico de apendicitis aguda, y ya hay algunos trabajos que sugieren que hay algo de utilidad en estas pacientes con dolor abdominal agudo. Como es de esperarse, el diagnóstico diferencial también ocurre en las pacientes en embarazo, y hemos visto, por ejemplo, esta paciente que claramente tiene signos de invaginación intestinal, sospecha de apendicitis aguda, también fue llevada a cirugía para manejo, o esta paciente que no tenía apendicitis aguda, pero sí tiene inflamación difusa del colon, cambios inflamatorios pericolónicos, e hicimos el diagnóstico de colitis pseudomembranosa. En conclusión, entonces, la tomografía de 64 detectores nos ofrece un avance significativo para el dolor abdominal agudo, como creo que todos lo hemos experimentado. Nos permite reconsiderar la necesidad o no de administrar contraste oral. Si ustedes todavía lo están administrando, piensen que pueden hacer una atención mucho más oportuna a sus pacientes, y ya hay suficiente evidencia en la literatura que les facilita convencer a sus cirujanos y médicos de urgencias. Y en caso de que todavía tengan duda, pueden empezar, como hicimos nosotros, utilizando un algoritmo donde incorporen el índice de masa corporal, dejándolo inicialmente para los pacientes con mayor grasa intraabdominal, aquellos con un índice mayor de 25, y posteriormente pasar a un uso generalizado de tomografía sin contraste oral. Con esto termino no solo esta charla, sino mi participación. Están todos invitados a Boston. Espero que el lunes todo el Charles River, que es esté tan calmado como lo ven ustedes ahí. Esperemos que Irene no nos destruya la ciudad, pero allá estaré el fin de semana. Muchas gracias nuevamente.